Bueno, momento de hablar de nuestro tema del día y vamos a hablar respecto a este homenaje que se le va a hacer al guerrillero Ernesto Che Guevara en los próximos días, y obviamente le queremos dar la bienvenida a don Franz Flores, quien ha escrito respecto a este tema. Don Franz, bienvenido, gusto tenerlo. Ha escrito recientemente un artículo respecto a cómo llegó Ernesto Che Guevara a ese cambio, ¿no? Entra a nuestro país rapado, sin barba, con un estilo diferente al cual lo conocíamos. Bienvenido, un gusto tenerlo acá en el Mañanero. Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, es así como entra Ernesto Che Guevara a nuestro país, quizás de incógnito, no con esa imagen habitual que lo tenemos presente muchos en la memoria. Bueno, sí, antes de que estalle la guerrilla, antes de que se conozca la guerrilla que apareció en Valle Grande en 1967, evidentemente Ernesto Che Guevara vino, digamos, un poco a ver el terreno en el cual podía moverse, y esto no podía hacerlo con su imagen habitual, diríamos, como lo conocemos en las fotografías, sino que lo hizo de incógnito, como usted dice, lo hizo rapado, lo hizo sin barba, con unas gafas que incluso le aumentaban la edad, etcétera, ¿no? Pues claro, eso era parte de la preparación de la guerrilla, ¿no? Que es el momento en que estalla en 1967, hace 50 años atrás, durante un gobierno militar. Estaba en ese momento gobernando el general René Barrientos Ortuño. Él había hecho un golpe de Estado a Víctor Paz, que en su intento de reelegirse no había sido derrocado por su propio vicepresidente, ¿no? Que era en ese momento René Barrientos, ¿no? Entonces, claro, ese es, digamos, un poco el contexto histórico en el cual el Che Guevara llega. Es decir, está llegando el Che Guevara a un país donde existe un gobierno militar, no sé si llamarlo dictadura, puesto que René Barrientos fue ratificado luego por las urnas, fue un presidente, digamos, electo, pero de todas maneras era un gobierno militar, era un gobierno pro-yanqui, ¿no? Es decir, un gobierno que se acercó cada vez más a la embajada norteamericana, que había permitido ingresos de capitales externos a la minería, que había abierto las posibilidades de inversiones extranjeras en el ámbito petrolífero, ¿no? Y de que era, digamos, un gobierno de derecha, ¿no? En ese contexto es que estalla la guerrilla del Che Guevara, ¿no? Llega Che Guevara, llega acompañado de varios amigos de él, cubanos, de nuestro país. Sí. Luego, por ahí también empieza ya a armar sus tropas, y por ahí incluso ingresa en el tema del espionaje a través de una mujer llamada Tania, que llega al punto de acercarse incluso hasta el propio presidente de ese entonces, el general René Barrientos. Bueno, sí, ¿no? En torno a la guerrilla se han desarrollado una cantidad enorme de investigaciones, una cantidad enorme de datos. Evidentemente, Tania es una de las guerrilleras que acompaña al Che Guevara, digamos, en esta su gesta en Bolivia, ¿no? Y sin duda que me parece que Tania tenía un origen alemán, ¿no? Y que evidentemente era se dice que era una espía o una enviada. Ya tenía esos instintos. No tenía, ¿no? Entonces, pero de todas maneras ella participa en la guerrilla y claro, me parece que muere en 1967 también. ¿Por qué Ernesto Che Guevara elige Bolivia? Bueno, esa es una gran incógnita, ¿no? La idea, aparentemente, cuando sale el Che Guevara de Cuba, ¿no? Era crear un foco guerrillero en Sudamérica, cosa que este foco guerrillero tienda a expandirse no solamente a Bolivia, ¿no? Sino que debe expandirse a toda Sudamérica. En esa medida, quizás el tema, digamos que en esa medida el escoger Bolivia o Argentina era ciertamente irrelevante, ¿no? De alguna manera escogió el Che Guevara
escogió Bolivia porque creyó que ahí podía prender fácilmente la revolución, ¿no? Estamos hablando de un país de una larga tradición de izquierda, de una larga tradición de rebeldía, diríamos, que había nacido el 52 y que de alguna manera había provocado un cambio profundo en 1952 y que tenía, digamos, como un potencial aliado a una clase minera muy rebelde, muy revolucionaria, muy afecta además a los discursos de izquierda, y es probable que eso haya convocado o haya invitado al Che Guevara a pensar de que en Bolivia podía prender una guerrilla. Sin embargo, y esto es importante decirlo, no logró prender la guerrilla porque no despertó mayores adhesiones de los sectores campesinos, ni tampoco de los mineros, ¿no? Evidentemente lo apoyaron, pero no fue el apoyo como hubiera esperado el Che Guevara de los sectores, digamos, obreros, de los sectores campesinos. En el sector campesino queda claro de que se había dado la reforma agraria y de que ningún tipo, y ya que no había más que busquen ya no había, digamos, campesinos. mayores reivindicaciones por las cuales se podía lograr. En países como Colombia o el Perú, el discurso de dotar de tierras a los campesinos sí tuvo una capacidad de movilización de sectores, cosa que no ocurre en Bolivia. Ahora, llegamos a nuestros días, se le prepara un gran homenaje a Ernesto Che Guevara, pero existe observación de varios sectores de la población respecto a este homenaje. Se le va a rendir un homenaje, se lo va a condecorar incluso, cuando hay otros beneméritos que también piden condecoración y no pasa nada. Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto. Hoy, a 50 años de la guerrilla del Che Guevara, es cierto que está, digamos, cruzado estos homenajes por bastante polémica, ¿no? Por un lado, un dato polémico es saber si es que, cómo era el Che Guevara, ¿no? Si fue o no un invasor a Bolivia, ¿no? Técnicamente podríamos decir que sí lo fue, ¿no? Porque fue un ejército extranjero, comandado por un extranjero, por un no boliviano, que violó la soberanía de Bolivia, ¿no? En esa medida, el Che Guevara no era ni más ni menos que un invasor de Bolivia, alguien que había roto con la soberanía de Bolivia, ¿no? Y en esa medida, los soldados que fueron a enfrentarle y que fueron a combatir contra él, lo que estaban haciendo era al final defender el suelo patrio, ¿no? Y en esa medida creo, pero claro, el Che Guevara además llega con un discurso de izquierda, con un discurso socialista, con una reivindicación de otro tipo, ¿no? No llega como en nombre de otro país, eso es lo importante también, o sea, no llega como cubano o como argentino a territorio boliviano, lo hace como alguien dispuesto a dar la vida por sus ideales, por alguien a dar no la tanto vida por el país, no tanto por un país, sino por un ideal y unos ideales, digamos, de justicia social, de reivindicación de las masas empobrecidas, que, digamos, da otra tónica a este tipo de estallido revolucionario que se da en Bolivia. Pero de todas maneras creo que es justo, ¿no?, que debía de repensarse este tipo de gesta a la luz de lo que está ocurriendo actualmente en Bolivia, a la luz de la presencia de la democracia, pero también sin duda que debería de rendirse homenaje a aquellos soldados, ¿no?, que al final han muerto, soldados bolivianos que han muerto en la guerrilla combatiendo al Che y además siendo ordenados por los altos mandos militares en Bolivia, ¿no? El desconocer el homenaje a ellos creo que no es viable. Bueno, nosotros hemos salido a las calles y le hemos consultado también a la población. Homenaje a Ernesto Che Guevara. No estoy de acuerdo tampoco, porque la ideología y la lucha que inició el Che Guevara empezó en Cuba, la Revolución Cubana, y era una lucha que no tenía nada que ver con el Estado boliviano. Así que él no ingresó a defender los derechos de los mismos bolivianos, sino a esparcir una ideología que había nacido en otra nación. No fue una ideología que nacía acá en Bolivia y que se pretendía recuperar derechos para bolivianos. Y al hacerle un homenaje es como rendirle pleitesía a alguien que ha venido a imponer una idea que no nació de Bolivia. Bueno, homenaje mismo no creo, digamos, pero pues cada ciudadano y cada persona tiene su forma de pensar, ¿no? Personalmente considero que
no sería trascendente. Bueno, primero lo nuestro y después lo demás. Yo creo que estamos equivocándonos el camino, porque yo pienso de que aquí tenemos que valorar primero nuestros líderes y nuestros próceres de la independencia. Entonces no podemos primero lo extranjero. Para mí es lo nuestro. No, de ninguna manera, porque es un invasor, invadió nuestro país, afectó nuestra soberanía y mataron a nuestros soldados, por lo cual no estaría que se le rinda ningún tipo de homenaje. Homenaje a la captura y a su ejecución, sí, pero a él como pseudo guerrillero, no. Sentimiento de la población, no rotundo podemos decir. Sí, 5 de 5. Es evidente, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta una cosa muy importante, ¿no? Si bien los efectos políticos inmediatos de la presencia de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia no se dieron, puesto que el gobierno de René Barrientos continuó tal cual y pasaron 10 años de gobiernos militares donde no hubo mayores cambios, la influencia del Che Guevara en la izquierda boliviana fue notable. Es decir, se crearon partidos políticos, ¿no? El MIR, por ejemplo, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, y varios partidos de izquierda en base o, digamos, tomando en cuenta esta gesta del Che Guevara, ¿no? Ocasionó dentro de los partidos de izquierda un fuerte remesón, digamos, una fuerte reflexión interna, ¿no? Que de alguna manera inspiró a los partidos de izquierda de ese momento, ¿no? Y que es importante, porque la influencia política no se dio, pero sí hubo una fuerte influencia del carisma, sobre todo de el Che Guevara, que se refleja en las diversas fotografías que se publican en los medios, ¿no? Bueno, un carisma que ha pasado, además, ha llegado al siglo XXI, ha pasado el siglo XX, ¿no? Don Franz, muchas gracias pues por estar presente con nosotros. De esa manera, amigos, cerramos nuestro tema del día.